Más información del mundo a 6 días de la fiesta mundialista. Es importante tomar algunas precauciones si es que usted asiste a la justa mundialista en Rusia. Veamos. Se estima que alrededor de 6,000 mexicanos viajen desde el país hacia el Mundial en Rusia 2018. Los otros 24,000 lo harán desde otros puntos del mundo. Visitar otro país no solo es cuestión de diversión. Se tienen que tomar en cuenta recomendaciones legales y de salud, indica el doctor Jorge Baruch Díaz, encargado de la Clínica del Viajero de la UNAM. Revisar sus esquemas nacionales de vacunación, sus cartillas, sobre todo enfocarnos a 3 enfermedades que cuenten con las vacunas y con los refuerzos necesarios. La primera es sarampión. El sarampión es una enfermedad común que causa brotes en toda Europa y en especial en Rusia. Entre otras enfermedades a tomar en cuenta se encuentra la difteria. Para esta, se debe checar que en los últimos 10 años se haya tenido un refuerzo, así como la vacuna de tétanos e influenza. Otra recomendación es la de contar con un seguro de gastos médicos mayores. También debe de incluir repatriación de restos y transporte médico aéreo y terrestre. Es muy importante. También que cubra el seguro de gastos médicos desde que uno despega, ¿no? Desde el día en que uno despega de México hacia Rusia hasta que uno aterriza en México de nuevo. En el tema legal, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido una serie de recomendaciones. De igual forma, debe respetar las costumbres y leyes locales, como no fumar en lugares públicos. La posesión, uso, venta o tráfico de estupefacientes son delitos castigados con prisión. Las manifestaciones públicas relacionadas con la diversidad sexual y de género son sancionadas. Asimismo, autoridades recomiendan llevar consigo la información de contacto de la Embajada de México en el país. Mariana Sánchez, 21 Noticias.